This is the AP Spanish Literature Benchmark. Audio number 1 is going to play twice. Now you have 1 minute to read through the questions. Rosa, está muy bien lo de no repetirse, pero creo que Lágrimas en la lluvia es un auténtico salto. Yo no sé si al vacío, si es un salto mortal, pero es un salto. Este libro es muy especial, muy distinto de todo lo que he hecho en muchos sentidos. En realidad es un libro que me quise regalar a mí misma, ¿qué quiero decir? O sea que cuando terminé el anterior, que eran Instrucciones para salvar el mundo, pues como siempre tardó 3 años en hacer una novela, pensé que la próxima iba a estar rondando los 60 años, ¿no? Y entonces pues pensé que a los 60 mucha gente se jubila y que se compra una casita en Torrevieja, y entonces yo pensé que en vez de eso me iba a construir un mundo mío en el que poder ir de cuando en cuando, ¿no? Entonces, es decir, en el que pudiera hacer varias novelas seguidas, una serie. Entonces estamos hablando de que Lágrimas en la lluvia es la primera entrega de una serie. Mi idea era esa, era hacer un mundo coherente, un mundo mío, propio, con personajes estables. Lo que pasa es que, tú sabes, el ser humano propone y luego el azar dispone, ¿no? Entonces empecé con esa alegría, tenía que ser un libro alegre y tal. Y de repente pues la vida me atropelló porque, como sabes, se puso enfermo mi marido y se murió. En la mitad de la escritura de este libro, que no pudo ser, o sea, mi vida no pudo ser más antitética de lo que era el ambiente o la idea primera del libro, ¿no? Así que fue muy difícil de escribir y llegué a odiarlo, el libro, la verdad. Entonces, como que se me quitó un poco la idea de la serie, vamos, lo que quería era tirarlo. Y no lo tiré por la protagonista, que la verdad es que es la protagonista más vigorosa para mí que he hecho en mi vida. Bruna Husky es la protagonista de esta historia donde se mezcla, yo creo que la ciencia ficción también con el género negro. Sí, totalmente. Y con otros géneros, no solo con estos dos. Una detective androide en un Madrid del siglo XXII, donde a partir de una serie de muertes va a tener que hacer toda una investigación planetaria, interplanetaria. Claro, explicado así, uno dice, pero a ver dónde se ha metido Rosa Montero. Pero lo cierto es que en esta novela no solo hay cuestiones vinculadas con la ciencia ficción, no solo hay aventura, no solo hay acción, no solo hay investigación, que de todo eso hay, sino que tú, como era lógico, vas mucho más allá y reflexionas sobre muchos temas. Claro, hombre, siempre escribes, para mí, la gente se cree, la gente que no sabe lo que es la ciencia ficción o la fantasía, se cree que cuando haces esos temas es para huir de la realidad y que son cosas que no tienen nada que ver, como lucubraciones locáticas, ¿no? Pero nada más lejos, la buena ciencia ficción, los buenos libros de fantasía son cuentos emblemáticos de nuestra realidad. Es otra manera de contar nuestra realidad y contarla, yo creo, de un modo que resulta además como más claro, quizá, o más educativo para uno mismo. Aprendes muchas cosas haciendo esa especie de fábula, ¿no? La muerte está muy presente, tú lo comentabas al principio. Dedicas el libro a Pablo Lizcano, a la que fue tu pareja durante años, y evidentemente hay un punto de duelo en toda esta novela, hay una reflexión sobre el tema de la muerte, sí. Sobre todo por esos androides que saben que van a vivir muchos menos años que los seres humanos. Claro, bueno, la idea desde el principio, aún antes de lo que nos ocurrió en la vida a nosotros, a Pablo y a mí, pues la idea ya tenía la muerte en sí, porque claro, era una replicante de combate. Entonces, ¿por qué escogí eso? Porque efectivamente esa gran idea, ¿no?, de los replicantes de Philip K. Dick y de Blade Runner, ¿no?, que son como los padres del concepto, pues es que tienen una vida muy breve y una vida limitada y que saben cuánto dura. Mis replicantes viven 10 años.
Pero, o sea, que ya la reflexión de la muerte y de la fugacidad de la vida estaba. Lo que pasa es que quizás se ha llenado más de muerte, efectivamente, pero la gente que la ha leído me ha dicho que aún así sigue manteniendo esa alegría, sigue manteniendo ese sentido del humor. Es también una novela que habla sobre la memoria, que habla sobre los recuerdos, sobre la importancia de recordar, sean falsos o no, que eso también está muy presente, así mismo en el libro, ¿no? Y a mí la memoria es uno de mis temas también fundamentales en todos mis libros, o sea que terminas, Óscar, hablando siempre de lo mismo, de diversas maneras, claro. Entonces, claro, otra de las cuestiones maravillosas es que aunque los replicantes les ponen una memoria falsa, les implantan una memoria falsa, de manera que ellos cuando aparecen en la vida tienen 25 años y viven hasta los 35, pero les ponen la memoria de la infancia y tal, que es toda falsa, ¿no? Pero en realidad se diferencia muy poco, es otro ejemplo de nuestra propia vida, porque nuestra memoria también es falsa, ¿no? Lo que recordamos no es real, es una construcción de nuestra voluntad y de hecho lo que recuerdas hoy de tu pasado no es lo que recordabas hace 20 años, no es lo que recordarás dentro de 20 años. Entonces, en ese sentido todos somos replicantes, como le dice uno de los personajes, ¿no? a Bruna Husky en la novela. El audio sonará una vez más. Rosa, está muy bien lo de no repetirse, pero creo que Lágrimas en la lluvia es un auténtico salto, yo no sé si al vacío, si es un salto mortal, pero es un salto. Este libro es muy especial, muy distinto de todo lo que he hecho en muchos sentidos. En realidad es un libro que me quise regalar a mí misma, ¿qué quiero decir? O sea que cuando terminé el anterior, que era Instrucciones para salvar el mundo, pues como siempre tardó 3 años en hacer una novela, pensé que la próxima iba a estar rondando los 60 años, ¿no? Y entonces pues pensé que a los 60 mucha gente se jubila y que se compra una casita en Torrevieja y entonces yo pensé que en vez de eso me iba a construir un mundo mío en el que poder ir de cuando en cuando, ¿no? Entonces, es decir, en el que pudiera hacer varias novelas seguidas, una serie. Entonces estamos hablando de que Lágrimas en la lluvia es la primera entrega de una serie. Mi idea era esa, era hacer un mundo coherente, un mundo mío, propio, con personajes estables. Lo que pasa es que tú sabes, el ser humano propone y luego el azar dispone, ¿no? Entonces empecé con esa alegría, tenía que ser un libro alegre y tal. Y de repente pues la vida me atropelló porque, como sabes, se puso enfermo mi marido y se murió. En la mitad de la escritura de este libro, que no pudo ser, o sea, mi vida no pudo ser más antitética de lo que era el ambiente o la idea primera del libro, ¿no? Así que fue muy difícil de escribir. Y llegué a odiarlo, el libro, la verdad. Entonces, como que se me quitó un poco la idea de la serie, vamos, lo que quería era tirarlo. Y no lo tiré por la protagonista, que la verdad es que es la protagonista más vigorosa para mí que he hecho en mi vida. Bruna Husky es la protagonista de esta historia donde se mezcla, yo creo que la ciencia ficción también con el género negro. Sí, totalmente. Y con otros géneros, no solo con estos dos. Una detective androide en un Madrid del siglo XXII, donde a partir de una serie de muertes va a tener que hacer toda una investigación planetaria, interplanetaria. Claro, explicado así, uno dice, pero a ver dónde se ha metido Rosa Montero. Pero lo cierto es que en esta novela no solo hay cuestiones vinculadas con la ciencia ficción, no solo hay aventura, no solo hay acción, no solo hay investigación, que de todo eso hay, sino que tú, como era lógico, vas mucho más allá y reflexionas sobre muchos temas. Claro, hombre, siempre escribes, para mí, la gente se cree, la gente que no sabe lo que es la ciencia ficción o la fantasía, se cree que cuando haces esos temas es para huir de la realidad y que son cosas que no tienen nada que ver, como lucubraciones locáticas, ¿no? Pero nada más lejos, la buena ciencia ficción, los buenos libros de fantasía son cuentos emblemáticos de nuestra realidad. Es otra manera de contar nuestra realidad y contarla, yo creo, de un modo que resulta además como más claro, quizá, o más educativo para uno mismo. Aprendes muchas cosas haciendo esa especie de fábula, ¿no? La muerte está muy presente, tú lo comentabas al principio. Dedicas el libro a Pablo Lizcano, a la que fue tu pareja durante años, y evidentemente hay un punto de duelo en toda esta novela, hay una reflexión sobre el tema de la muerte, sobre todo por esos androides que saben que van a vivir muchos menos años que los seres humanos. Claro, bueno, la idea desde el principio, aún antes de lo que nos ocurrió en la vida a nosotros, a Pablo y a mí, pues la idea ya tenía la muerte en sí, porque claro, era una replicante de combate. Entonces, ¿por qué escogí eso? Porque efectivamente esa gran idea, ¿no?, de
de los replicantes de Philip K. Dick y de Blade Runner, ¿no? Que son como los padres del concepto, pues es que tienen una vida muy breve y una vida limitada y que saben cuánto dura. Mis replicantes viven 10 años. Pero, o sea, que ya la reflexión de la muerte y de la fugacidad de la vida estaba. Lo que pasa es que quizás se ha llenado más de muerte, efectivamente, pero la gente que la ha leído me ha dicho que aún así sigue manteniendo esa alegría, sigue manteniendo ese sentido del humor. Es también una novela que habla sobre la memoria, que habla sobre los recuerdos, fundamentalmente, sobre sí. la importancia de recordar, sean falsos o no, que eso también está muy presente a sí mismo en el libro, ¿no? Y a mí la memoria es uno de mis temas también fundamentales en todos mis libros, o sea que terminas, Óscar, hablando siempre de lo mismo, de diversas maneras, claro. Entonces, claro, otra de las cuestiones maravillosas es que aunque los replicantes les ponen una memoria falsa, les implantan una memoria falsa, de manera que ellos cuando aparecen en la vida tienen 25 años y viven hasta los 35, pero les ponen la memoria de la infancia y tal, que es toda falsa, ¿no? Pero en realidad se diferencia muy poco, es otro ejemplo de nuestra propia vida, porque nuestra memoria también es falsa, ¿no? Lo que recordamos no es real, es una construcción de nuestra voluntad y, de hecho, lo que recuerdas hoy de tu pasado no es lo que recordabas hace 20 años, no es lo que recordarás dentro de 20 años. Entonces, en ese sentido, todos somos replicantes, como le dice uno de los personajes, ¿no? a Bruna Husky en la novela. Audio número 2. Tienes un minuto para repasar las preguntas. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Audio número 3. Tienes un minuto para repasar las preguntas. Esta selección solo sonará una vez.
La épica medieval. La narración de sucesos es algo que aparece en la literatura desde sus etapas primeras. Y esta es la tarea de los juglares, quienes a cambio de unas monedas recitaban poemas heroicos y cantaban canciones de diverso tipo. Sin duda el plato fuerte de sus recitaciones eran los cantares de gesta. El primer documento literario conservado en lengua castellana es un cantar de gesta, el poema de Mío Cid. Se trata de un cantar, es decir, un texto escrito en verso que narraba los hechos de un personaje famoso por sus hazañas. Aquí el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, al que se considera un héroe que había perdido el favor del rey Alfonso VI. Es condenado al destierro y busca nuevas riquezas y fama luchando contra los moros y conquistando diversas ciudades hasta llegar a Valencia. Este tipo de literatura, basada en hechos de la historia real, pero que engrandece la figura del protagonista, pertenece al género que se conoce con el nombre de épica. El texto del cantar ha llegado a nosotros en un manuscrito del siglo XIV, pero su composición es anterior y de carácter oral. No se conoce el autor y el poema se conservó en boca de juglares que se lo aprendían de memoria. El poema narra la pérdida y recuperación del honor del Cid. Está compuesto por unos 4000 versos y está dividido en 3 partes o cantares. El cantar del destierro, en el que el Cid es desterrado por el rey y parte de sus tierras seguido por sus vasallos. Emprende distintas batallas contra musulmanes y cristianos y tras cada victoria envía parte del botín al rey. El cantar de las bodas o de la conquista de Valencia, en el que el Cid consigue ganar esta ciudad a los moros. Convencido de su fidelidad, el rey lo perdona y acuerda las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión. Y finalmente, en el cantar de la afrenta de Corpes, los infantes, acusados de cobardía por haber huido ante la presencia de un león, parten hacia sus tierras. Por el camino, en el robledal de Corpes, azotan a sus esposas y las abandonan. El Cid reclama justicia al rey, que convoca a las Cortes de Toledo y decide que los infantes se batan en duelo con unos caballeros del Cid. Los infantes son vencidos y las hijas de este se casan con los príncipes de Navarra y de Aragón. This is the end of the audio section.